Bueno, media sanción a la ley de discapacidad y recibimos ahora en nuestros estudios a Gaby Di Sasio, a María Paz Bramajo. Bienvenidos, buenas noches. Buenas noches. Hola, muchas gracias por invitarnos. Gaby, María Paz, cuénteme un poquito porque viste que se habla tanto y en el medio a cuestiones técnicas se mete la política y a cuestiones médicas se meten las presupuestarias y se hace todo un embrollo y una mezcla que uno no sabe de qué se trata o en qué beneficia o en qué está bien o en qué está mal esta media sanción de ley de discapacidad que, dicho sea de paso, la Libertad Avanza dijo que va a vetar. Pero bueno, por lo menos pongámoslo en discusión, ¿no? Exactamente. Bueno, el veto ya anunciado, la verdad que desde mi punto de vista es un desastre, otra vez destruir derechos y conquistas del colectivo de discapacidad que llevan años de esfuerzo haber conquistado estos derechos. Independientemente del veto ya anunciado antes de la sanción de la ley, veníamos charlando con Paz y decíamos, bueno, que lo terrible de esta ley de emergencia es que la discapacidad esté en emergencia y que tengamos que dictar una ley para garantizar derechos que están garantizados internacionalmente. Creo que ahí ya partimos del primer desastre hacia la discapacidad, la primer desconsideración, avasallamiento hacia los derechos de las personas con discapacidad. Eso ya partiendo de ese análisis simple, sin entrar, como decís vos, en cuestionar otro tipo de cosas, derechos garantizados por la Convención. Hoy nos encontramos en esta situación de, bueno, a ver, por favor, señores, dicten una ley para garantizar la emergencia, garantizando todos esos derechos, que son derechos básicos. Aparte, Gaby, a ver, porque hay que aclarar todo en este país. Estamos hablando de una ley de discapacidad para discapacitados que son discapacitados, ¿no? Porque después vos decís, si no, ley de discapacidad, curro, esto curro, lo otro curro, no, pará. Si hay curro, investigalo y sacalo de la pensión no contributiva. Pero acá estamos hablando de la defensa de discapacitados que son discapacitados, no de discapacitados que se hacen los discapacitados. Exactamente. Bueno, esto que vos decís es un punto muy importante a tener en cuenta, porque uno de los puntos más importantes o que quizás resuenan más en la sociedad es el tema de las pensiones. Si corresponden o no corresponde, garantizarlas, no garantizarlas. O sea, nosotros creemos... No todo el que tiene un certificado de discapacidad aparte tiene una pensión no contributiva, porque no todos la necesitan. Hay gente que no consigue laburo y la necesita, y hay gente que le va fenómeno en sus laburos y no la necesita. De hecho, yo tengo una discapacidad adquirida de nacimiento. Contame cuál es tu discapacidad, María Mi Paz. discapacidad es puntualmente baja visión por una enfermedad degenerativa, que desde nacimiento voy perdiendo la vista. Yo veo como si viese a través de un tubo, y ese ver es como que, por ejemplo, no te llego a ver la cara, no. Claro, es muy borroso. Tus ojos te entregan neblina. más o menos una imagen que el cerebro trata de componer de alguna manera, pero no es lo ideal. Pero no es lo correcto. Exacto. Y mi discapacidad no es visible, porque si vos me ves los ojos, no están blancos o desviados. Sí, sí, aparte me estás mirando y yo no sé con qué calidad me ves. No, Claro. High definition seguro que no. Pero sí, más allá de mi discapacidad que no es visible, hay otras discapacidades que son visibles, que no tiene lógica de que uno tenga que ir y renovar un certificado único de discapacidad. Lamentablemente tu visión no va a mejorar nunca. Coherente, o sea, de hecho yo ahora tengo el certificado vencido y me quiero postular para trabajos donde me piden el certificado único de discapacidad, el cual no puedo aplicar si no presento el carnet actualizado. O sea, yo hoy para la sociedad soy sana, no tengo ninguna discapacidad. Claro, y decime, ¿cada cuánto tenés que hacer esa revisión? Cada 7 años. Cada 7 años tenemos el milagro de que yo no tengo ninguna discapacidad. Es una cuestión un poquito incoherente, ¿no? Pero más allá de eso, lo que veníamos charlando con Gaby es que acá lo que se está viendo es una discapacidad de manera integral. Yo entiendo, están las acompañantes terapéuticas que ganan una miseria, pero se está focalizando en la persona con discapacidad como un enfermo. Y tenemos que ver que la persona con discapacidad tiene derecho
a trabajar, tiene derecho a estudiar, y esos derechos están totalmente vulnerables. Yo estoy buscando trabajo hace muchísimo tiempo. Soy docente, estoy recibida, estudié un terciario. Claro, María Paz, y lo que proponía esta ley, entre otras cosas, era eximir, bueno, había una discusión ahí, si era el 50, salió por el 50% de la reducción de cargas patronales. Creo que la Libertad Avanza pedía el 100% de la reducción de cargas patronales para quienes contrataran a una persona con discapacidad, ¿no? ¿Eso favorecería, a tu entender, el conseguir laburo? Yo creo que hay un gran prejuicio social, y por más que se pongan leyes y leyes, la mirada del otro te deja sin trabajo. Digamos, yo estoy formada, tengo una educación, y sin embargo cuando voy y me presento a un trabajo con el bastón, lo primero que ven es el bastón. No ven las capacidades comunicativas y todo el resto de capacidades que realmente tengo. Hay mucha desinformación, pero además acá lo que se está viendo es que más allá de una cuestión de pensión, yo por ejemplo tengo la pensión provincial, que no es la nacional, es distinta, esta es de IPS. Sí, sí. Yo cobro 80.000 pesos por mes, tengo 2 hijos, ¿qué hago con 80.000 pesos por mes? No existe. Y más allá, la pensión nacional son 245.000 pesos. No es nada, no existe. nada. Y los chicos del taller protegido, 28.000 pesos por mes. ¿Qué haces con un almuerzo, una cena son 28.000 pesos por mes? Entonces es un sector que está vulnerado desde siempre, pero ahora mucho más, y duele, porque nadie está exento, lamentablemente, a tener una discapacidad en el futuro. No, nadie está exento a tener una discapacidad o a ser jubilado, por ejemplo. Claro. Porque eso vamos todos en más tarde o más temprano. En el caso mío, puntualmente, yo nací oyente, tengo una pérdida auditiva bilateral importante, que es lo que se conoce médicamente como persona con hipoacusia. Y bueno, tengo limitaciones con el problema auditivo que tengo muchas limitaciones. A nivel laboral me ayudan los audífonos, por supuesto, y tengo quizás la ventaja de estar oralizada y conocer el español, pero claro. La persona que nace sorda en general no tiene acceso a la educación, que es uno de los temas que se pretende garantizar también con la ley de emergencia, porque estamos hablando de garantizar aspectos básicos de la vida humana. Esta ley de emergencia viene a intentar humanizar derechos ya adquiridos. Que no tienen que van mucho más allá de la pensión no pensión. Igual, estaría bueno que se discuta cómo se les saca la pensión a los que curran y cómo se les mejora a los que realmente son discapacitados. También es el lado B de la cuestión, ¿no? Exacto. Eso los defensores, que claramente es el oficialismo a nivel nacional, de toda esta situación, lo que plantean es justamente eso. Que hay pensiones mal dadas. Bueno, nadie dice no revisemos el sistema o no auditemos el sistema, pero hagámoslo bien. Porque claramente, por ejemplo, en Junín empezaron, si no me equivoco, el día martes, las auditorías que se están reviendo. ¿Dónde empezaron, Gaby? Porque en algún momento habían notificado para que vayan a una clínica que no estaba contratada para hacer ese laburo. Exactamente. Bueno, ahí tiene que ver también la mirada de la que habla Paz. Ni siquiera están contemplando que se están dirigiendo a personas con discapacidad, que pueden ser que tengan un acompañante, una familia, un profesional, la persona que sea, pero hay muchísimas personas que van solas. Fueron notificadas. Hay algunas que necesitan un remis, por ejemplo, o un taxi. Exacto, algo tan básico sí. como eso. O sea, que decir, mira, no se puede desplazar, no tiene nadie, no tiene guita tampoco, porque obviamente si sos discapacitado probablemente no tengas guita también. Y ahí, cuando nosotros lo que planteamos, lo hacen a propósito, porque si vos no te presentás, automáticamente vas a perder la pensión. Entonces, realmente uno, no por ser partidario o no partidario, o oficialista, no, independientemente de los cuestionamientos e inclinaciones y convencimientos políticos que cada uno políticamente tenga a nivel personal. Esto va más allá, trasciende por una cuestión de derecho humano. Entonces le mandan a personas con discapacidad telegramas que son todos iguales, que no aclaran
qué tenés que llevar, qué documentación puntual. Y hablamos de personas que tienen discapacidades. Que no están acostumbradas a recibir una carta de documento. Porque ve un abogado, enviar o recibir una carta de documento es algo de rutina, ¿no? Pero recibir una carta de documento en tu casa es algo que te cambia el día. Mira, nos está mandando algunos mensajes. Dice, desde el lunes están haciendo reconocimiento por discapacidad en los consultorios de INMEC. No te das una idea la gente que viene en combi de otros lados, Chacabuco, Los Toldos, Bueno. etcétera. Bueno, dicen, tiene razón la señora, discapacitada, yo también cobro lo mismo del IPS, María Paz, que 80.000 pesos por mes, nos dice Roxana. Bueno, son todas las situaciones, ¿no? Y con respecto a lo que vos decías, el problema que tuvimos, bueno, lo que te está diciendo esa persona es real. A Junín están viniendo personas de toda la zona. O sea, hay que atender a toda esa masa de gente. Y ahí volvemos a la mirada respecto a quiénes estamos citando, a quiénes el gobierno nacional está citando. Porque, por ejemplo, de Chacabuco vinieron en combi y traen personas que tienen problemas de movilidad. O sea, es toda, no importa qué discapacidad, todas las personas que se tienen que trasladar de su ciudad a Junín. Con lo cual, si hablamos de un debido proceso de una cuestión administrativa, es un desastre, porque la gente se tiene que trasladar, la tienen que traer. Claro, porque por ahí algunos van, nos sentamos en un consultorio médico y esperamos 3 horas juntando el número 1, como se dice. Exacto. ¿no? Pero hay gente que no puede. Hay gente que no puede. Y también se juega en cuestiones de humanidad, de ponete en los zapatos del otro, porque más allá del traslado, uno se tiene que hacer estudios y, por ejemplo, me tocó ahora, me fui a hacer estudios y el médico me dijo, con total razón, no juzgo al médico, me dijo, bueno, tenés esta enfermedad de libro, digamos, y para una persona que tiene esa enfermedad es ponerse frente a frente a la enfermedad, ¿no? Porque te tenés que hacer estudios que vos ya sabés que tenés esa discapacidad, ya directamente te duele. Una persona ciega ya sabe que es ciego y necesita que sí o sí te tengas que hacer un estudio para demostrarle al Estado que sos ciego, porque quizás hay otro que está haciendo las cosas mal. Entonces, si tenés... fíjate uno por uno, si sos claro, ciego, vos lo que decís no lo invites a... Vos vas al caso de que por ahí es como victimizarte más. Es como que vos cada vas... 7 años, o sea, porque si vos tenés una discapacidad visual irreversible o tenés ceguera o tenés una discapacidad de movilidad que obviamente si no tenés piernas no te van a crecer, no tenés que presentarte. Es que cada es 7 años. Sí. Pero ahora, en el tema de las auditorías, el tener que demostrar que tenés una discapacidad cuando ya la tenés adquirida... Cuando ya lo demostraste Bueno, ante una prueba ponele médica. Ponele que esta sea la primera vez, demostraste. que sea un borrón y cuenta nueva, que arranquemos de nuevo y hagamos las cosas bien, de una vez por todas, ¿no? Te presentás y listo, ya está, pero dentro de 7 años no me llames más. Claro. Claro. Y con respecto a lo que vos decías de las citaciones de los telegramas, la confusión que se dio fue que citaron a la gente con un telegrama a un domicilio Pellegrini, Sí, no recuerdo qué número. Exacto, sí. Entonces, nosotros nos enteramos dentro de lo que es la comunidad sorda porque fuimos a un evento y el secretario de discapacidad de Chacabuco me dijo, ¿viste que cambiaron? Bueno, consulté acá en Junín. A nosotros nos mandaba la gente preocupada, Claro, porque decía, con me la citan a directora. una clínica de calle Pellegrini y ahí me dicen que no tienen nada que ver y ahora a dónde voy y toda una situación de angustia. Exactamente. ¿No? Y no mandaron otro telegrama notificando el cambio. Ahí no había nada. El día que citaron a la gente, sí pusieron un cartel con el nuevo domicilio, que es correcto. Lo que te dijeron es donde funcionaban los consultorios externos de IMEC. Que también otra falta de, no sé, llámenlo cada uno como quiera, de consideración total, es que la gente va y los médicos incluso que te atienden, en el caso mío me tocó asistir a una persona sorda, no hay accesibilidad. O sea, la accesibilidad es la rampa para las sillas de rueda. Después no hay personas que sepan lengua de señas. Yo tuve que asistir a una persona, justo dio la casualidad que ese día trabajaba en Junín, tuve que ir a asistir porque el médico no sabía lengua de señas.
Entonces, O tomarse la molestia, ¿no? No te digo que contrates a alguien, pero tomarte la molestia de decirte a vos o a alguien que sabe lengua de señas y decir, bueno, che, no me das una mano. Contacto. La Agencia Nacional de Discapacidad tiene que tener un equipo de interpretación, tenés que tener un contacto y hacer una videollamada, porque tampoco piden tanto. El tema es que la persona que no tiene a quién acudir se va, porque no sabe qué hacer. A mí me mandaron un video, una videollamada, me dijo, estoy acá donde me dijiste, porque yo había averiguado la dirección, ¿qué hago? No saben qué hacer. Estamos hablando con personas que tienen discapacidad, que quieren cumplir esa carga, problemas de comunicación. El avivado a lo mejor ni siquiera va. Exacto, o sea, claro. el tema es que el que realmente tiene el problema termina concurriendo, teniendo problemas, queriendo demostrar su discapacidad y con un montón de angustia. Pasando por todas esas situaciones de angustia por 245.000 pesos al mes. Exacto, bueno, eso es un punto que dice Pablo. Pero ponele que te digan. No hablamos de... Ponele que te digan, bueno, está bien, lo que estamos haciendo es depurando el padrón, porque hay muchos que son truchos. Como son el doble de lo que tienen que cobrar, les vamos a aumentar al doble después a los otros. No pasa eso. Claro, como si todo lo que nos ahorremos se lo vamos a dar a ustedes. Renovamos y le aumentamos la pensión, por lo menos. Claro. Exacto, seguimos hablando de una miseria. Y no solamente son estos problemas, sino garantizar la accesibilidad en las escuelas, la educación a los niños, el tema del nomenclador para los terapistas, la nafta para el transporte. Ayer, en la marcha que se hizo en Junín, yo hablaba con la gente del taller protegido, porque no podía creer. Digo, mira, estuve investigando. ¿Es verdad que cobran 28.000 pesos? Digo, son 2,5 kilos de carne. Es una comida. Y me dicen, sí. Le digo, ¿y cómo están con el transporte? Porque ahí hay otro tema también, la movilidad de todas esas personas, que muchos no tienen quien los lleve o no tienen un vehículo, una moto en condiciones que esa persona con discapacidad necesita para trasladarse al taller protegido. Es muchísimo. Y yo lo que te quería responder a lo que vos decías, si esta ley es buena o no, partamos de la base que es un disparate sancionar, estar peleando para sancionar una ley con derechos que ya tenemos leyes a nivel nacional que se adhieren a la convención y por lo tanto estos derechos ya deberían estar garantizados. Claro, aparte se habla mucho de un gobierno de otro y en realidad, exacto. O sea, uno puede escuchar más que otro, pero en realidad son una minoría silenciosa y generalmente los pasan de largo todo y las terapias se pagan poco y el idioma hace no sé qué y el ANSES también y el PAMI también, o sea... En eso no hay fractura política, creo, en esto de no reconocer derechos. Nosotras podemos venir acá a hablar como representantes de las personas con discapacidad, pero hay personas que por no recibir tratamiento se mueren. Claro. Se mueren. Exacto. Los hijos chiquitos que tienen tratamientos, si no los tratan se mueren y hay padres que no pueden pagar la cantidad de terapias que tienen que pagar. Y más allá de eso, hay que pensar en que somos personas. Claro, no, aparte que te encontrás con una realidad, sean obras sociales sindicales, privadas, el IOMA, el PAMI, dicen, ponga el sellito, vaya allá, vuelva al otro lado, vaya. En realidad te meten en un carrusel para no dártelo nunca, porque en definitiva es eso, y te dicen, espera tranquilo, y lo que esperás es la muerte. Y amparos que no llegan nunca, que no llegan nunca. Bueno, ahí tenemos más mensajes. Dice, mucha gente adulta, niños, gente en sillas de ruedas, los están haciendo filas para ser atendidos. Están desde las 8 hasta no sé qué hora. Dice, sería bueno que llegues para ver esta triste realidad. Dice, cuando hace mucho tiempo estoy con hernia lumbar discal, nervio ciático, reuma, artrosis, es irreversible mi cura. Cobro lo mismo que esa señora que está con vos. Se ríen de nosotros, lo mío es convivir con el dolor. Bueno. Ahí está, son testimonios como los de tantos, ¿no? Vos preguntabas con respecto a la reducción que se daría a empleadores que contraten personas con discapacidad. Eso ya, hay cosas que ya están instauradas y fue una modificación que se hizo al proyecto original que presentó el licenciado Arroyo, que esa modificación se hizo el día de ayer. Fue el artículo 2 en que se incorporó
Yo creo que es bueno, porque es una manera, o sea, de hacerlo siempre y cuando, y ya estamos hablando de personas con discapacidad adultas, que pueden y deben... Que y tienen tienen capacidades derecho, laborativas. Exacto. No estamos hablando de que tienen discapacidad total, sino No, que no, tienen, no, no. que tienen discapacidad en un tengan área. alguna Pero, capacidad, claro. porque ahí eso es importante resaltar. Cuando tomamos una persona que tenga una discapacidad, obviamente tenemos que tomar y buscar un trabajo que esa persona pueda hacer. Lo que vos decís de la exención se refiere únicamente, porque a mí me han preguntado, ¿la exención sería para todos los aportes patronales? No, es para los aportes patronales de esa persona. Y eso es bueno porque fomenta el trabajo, hace que las personas se incluyan en el mercado laboral, pero siempre resaltamos desde el colectivo de discapacidad que esas empresas, esos patrones, sea el Estado o sea que el Estado se vuelve a reiterar, a intentar garantizar el cupo del 4% que no se cumple, pero así sea el Estado o sea a nivel privado, debe ir acompañado, más allá de la exención, de la reducción de los aportes que tenga o exenciones impositivas, debe ir acompañado al principio. Hay personas que necesitan un acompañamiento o en su comunicación o hasta que aprenda a hacer su tarea. Eso es importante porque es lo que le va a brindar a la persona independencia dentro de su lugar de trabajo, que son puntos que a veces no se tienen en cuenta y después las personas con discapacidad se quieren ir. Bueno. Y también lo que remarca el proyecto es que se dé trabajo pero con continuidad, que no sea una pasantía. Esos son puntos importantes para la inserción en el mercado laboral. Estamos entendiendo conceptos básicos que ni siquiera hace falta convenciones internacionales. O sea, el artículo 16 de la Constitución hay un principio de igualdad. Y no es darle a todos lo mismo. Es ponerlo a todos en una base de igualdad, ser igual con los iguales y desigual con los desiguales. O sea, el darles una manito, ¿no? Si no, no hay igualdad que valga. A ver, no me quiero poner ni en contra de uno ni de otro, porque los que dicen que defienden la igualdad, por ahí a veces se aprovechan de representar esa igualdad. Y los otros, los que dicen de la libertad, te dicen que seas libre como un pajarito, pero a veces no tenés alas y te estrellás contra el precipicio, ¿no? O sea, ni lo uno ni lo otro. Lo que estamos hablando son de derechos y de poder de alguna manera ver cómo se le encuentra la vuelta en este Estado que, ponele que no tenga guita, pero que cómo se le encuentra la vuelta para atender las prioridades, ¿no? Porque en definitiva se trata de eso, de darles una mano. Exacto, y además, bueno, mirá, vos decís esto de hablando de igualdad, sigue siendo desigual la igualdad, porque estamos hablando de que el mismo gobierno nacional no quiere auditoría determinadas para contar, mostrar las cuentas públicas, a dónde están siendo, en qué se está gastando la plata del Estado, se resisten ese tipo de auditorías y le mandan un telegrama con una dirección equivocada o inexistente a personas con discapacidad, cuando depende para quién sí la auditoría. Entonces, no estamos hablando de igualdad tampoco, porque, como decís vos, seguimos hablando de una minoría de gente que el Estado gasta en esas personas, suponiendo que sea un gasto. Para mí no es un gasto, una pensión, 250.000 pesos, 80.000 pesos, 28.000 pesos en un taller protegido, 3.000 pesos la hora de las terapistas. Si estamos gastando poquito. Estamos si estamos gastando, gastamos poco. Y nos están auditando de una manera incorrecta, inhumana, si se quiere decir. Bueno, a ver, no sé qué quieren poner acá, pero a ver, dice, todos los venezolanos te atienden y no saben ni explicar hacia cuándo vas por la pensión. No sé, que hay un call center. ¿Cómo? Dice que todos los venezolanos te atienden y no saben ni explicar a dónde vas por la pensión, pero no sé si habrá un call center en donde atienden. En realidad, bueno... 0800 debe ser. Debe ser, ¿no? Sí, sí. Y a veces es difícil entender también, sí, porque no tenemos barrera idiomática, hablamos el mismo idioma, pero a veces los modismos
Bueno, yo difíciles lo de que comprender. observé, por ejemplo, en los casos en que a mí me tocó, yo no tengo pensión, fui a asistir en lengua de señas. El médico que me tocó, la verdad que era una persona educada, nos atendió bien, pero el problema era si esa persona sorda estaba sola. ¿Cómo sabía No, sí, qué tenía obvio, que entregar, obvio. qué documentación? Obvio. Sí, sí, Y sí. sí Vos me vas a la llamó la justicia, sos imputado por un atención delito. Si sos, no sé, chino, ponele, te busca un intérprete chino para que tenga acceso a tus derechos. claro, Y lo hace la exactamente. justicia. Imagínate una pensión. Lo que sí me llamó la atención, bueno, mucha gente me mandó mensajes diciéndome cosas que les habían pasado. En el momento en que estuve yo, lo que me llamó la atención, que sí, a lo mejor es dentro de tanto desastre y tanta falta de humanidad, a lo mejor lo que digo es una pavada, o parece una pavada. Pero hay personas que tienen problemas óseos que no pueden estar mucho tiempo sentadas, las obligaban a sentarse. Así como yo te lo digo, hay un muchacho que es extranjero, no sé qué nacionalidad, que les pedía y los hacía sentarse. Yo en un momento le dije, pero le duele la pierna, le dolía la cadera a un señor. No, los hacían sentarse y que estén, o sea, todo prolijito, todo ordenadito, que nadie camine. O sea, van gente que necesita caminar porque necesita gastar su energía, están nerviosos, necesitan asimilar a dónde están porque hay gente que no sabe para qué va. Depende de la patología. Bueno, en ese sentido creo que no están preparados en absoluto. Bueno, vamos a ver si con los días empieza a mejorar esto y si realmente algún día realmente los escuchan, ¿no? Y bueno, sacan el trigo para un lado, la mugre para el otro y a ustedes realmente los tienen en cuenta. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a vos. a vos por el espacio.